El miedo tiene un olor muy particular. En la casa de los Moretti, ese olor era una mezcla de cera de limón para pisos, cuero caro y cobre rancio. Lorenzo Moretti, el antiguo jefe de la familia, no había pronunciado una sola palabra en 3 años. Sus propios hombres caminaban de puntillas alrededor de su silla de ruedas, como si fuera una mina a punto de estallar. Su hijo, el actual jefe, lo trataba como quien trata un arma cargada. Pero Clara no era de la mafia. Clara era enfermera de cuidados paliativos, ganaba $28 la hora, sobrevivía a base de café frío y se le había acabado la paciencia por completo. Así que dijo la palabra. Las rejas de hierro de la mansión Moretti no se limitaron a abrirse, se replegaron, como si le tuvieran miedo a ella. Clara dejó su viejo Honda Civic del 2012 en marcha lenta por el camino de entrada, el motor chasqueando bajo el calor sofocante de julio. A los costados del portón había 2 hombres que no parecían guardias de seguridad, sino paredes de ladrillo metidas en trajes de lana a medida. No sonrieron. No le pidieron identificación. Solo se quedaron mirando, catalogando cada abolladura del auto, cada hilo suelto de su uniforme de trabajo. Clara puso el auto en marcha y avanzó despacio por el sendero de asfalto que serpenteaba cuesta arriba. Clara Jenkins tenía 32 años, dormía crónicamente poco y, fundamentalmente, la riqueza no le impresionaba en absoluto. Durante la última década había visto morir a ricos, a pobres, a santos y a auténticos monstruos, todos de la misma manera. La muerte era el gran igualador, y casi siempre venía acompañada de sábanas sucias y una pérdida profunda de dignidad. Las mansiones enormes de la élite de Rhode Island ya no tenían magia alguna para ella. Eran, simplemente, hospicios de lujo con mejor jardinería. La puerta principal se abrió antes de que Clara llegara siquiera a los escalones. Matteo Moretti estaba de pie en el umbral. Era de esos hombres cuya belleza resulta peligrosa, como el filo de un cuchillo escondido bajo seda. Su cabello oscuro estaba impecablemente peinado, pero las ojeras moradas bajo sus ojos delataban un cansancio profundo. Llevaba un traje gris carbón que caía perfecto sobre un cuerpo hecho para la violencia. Clara notó el ligero bulto bajo su brazo izquierdo. «Una funda de arma, señorita Jenkins», dijo Matteo. Su voz era un barítono grave, áspero como grava. «Señor Moretti», respondió Clara, acomodando su pesado bolso de lona sobre el hombro. «Vengo por el turno de la mañana». Matteo no se apartó de inmediato de la puerta. La estudió. Buscaba miedo, ese ligero temblor en las manos que todas las demás enfermeras habían traído consigo a esa casa. Clara solo lo miró de vuelta, con expresión inalterable. Ella tenía una montaña de deuda estudiantil y un casero al que no le importaban sus excusas. Matteo Moretti podría dirigir el bajo mundo de la costa este, pero era su casero quien dirigía su vida. «La agencia dice que usted es la más resistente que tienen», dijo Matteo finalmente, apartándose. «La agencia dice lo que sea con tal de que renueven el contrato», contestó Clara, pasando junto a él hacia un vestíbulo que olía a dinero antiguo y cera de abejas. «Pero yo no renuncio, si es eso lo que me está preguntando. He manejado casos de demencia agresiva, insuficiencia hepática terminal y crisis vespertinas violentas. Su padre es un hombre de 80 años con el corazón fallando. Estoy segura de que nos las arreglaremos». La mandíbula de Matteo se tensó. «Mi padre es Lorenzo Moretti. Leí su expediente. El expediente no le dice quién es él realmente». Matteo se puso a su altura, caminando a su lado. Sus zancadas largas obligaban a Clara a apurar el paso. 3 enfermeras se fueron en las últimas 2 semanas. Él no las golpea. No les tira cosas. Solo las mira. Clara resopló en voz baja. Las intimidó hasta que renunciaron. Les hizo recordar que son mortales, corrigió Matteo, suavemente. Llegaron hasta unas pesadas puertas dobles de roble, al final del ala oeste. 2 guardias más montaban vigilancia afuera. Uno de ellos, un tipo joven con una cicatriz que le cruzaba la ceja, miró a Clara con una lástima que no ocultaba. «No ha hablado desde el derrame», dijo Matteo, con la mano apoyada sobre el picaporte de bronce. 3 años. Los médicos dicen que las cuerdas vocales están bien. Que la función cognitiva sigue prácticamente intacta. Simplemente elige el silencio. Se niega a tomar su medicación. Se niega a comer, a menos que lo obliguemos. Necesito que esté cómodo, señorita Jenkins. Pero también necesito que siga con vida hasta que la transición familiar esté terminada. ¿Entiende? Entiendo que mi trabajo es cuidado paliativo, señor Moretti. Lo mantengo limpio.
Lo mantengo medicado. Y trato de preservar la dignidad que le quede. Los ojos oscuros de Mateo se clavaron en los de ella. Por un segundo, la máscara pulida del jefe mafioso se resquebrajó, y Clara vio a un hijo desesperado y agotado. Solo, no dejes que te destruya, dijo Mateo, y empujó las puertas. La habitación era enorme, sofocantemente oscura y helada. Cortinas pesadas de terciopelo bloqueaban el sol de la mañana. La única luz venía de una lámpara de lectura de bronce, en un rincón. Sentado en una silla de ruedas mecanizada, junto a la ventana, estaba Lorenzo Moretti. Era la sombra frágil de un hombre, tragado por una manta gruesa de cachemira. Su piel tenía el color del pergamino viejo, estirada sobre una estructura ósea afilada, depredadora. Pero fueron sus ojos los que detuvieron a Clara en seco. Negros como pozos, sin parpadear. Eran los ojos de un hombre que había ordenado la muerte de decenas de personas, que había construido un imperio sobre sangre y miedo, y que no sentía absolutamente ningún remordimiento por ello. En cuanto Clara entró en la habitación, la cabeza de Lorenzo giró lentamente. Su mirada se clavó en ella. Era un peso físico. El aire pareció adelgazarse, y la temperatura pareció bajar 10 grados más. El guardia joven de la puerta se movió incómodo, carraspeando. Clara dejó su bolso sobre la cómoda de caoba pulida. El golpe resonó como un disparo en el silencio de la habitación. «Buenos días, señor Moretti», dijo Clara, con voz firme, cortando la atmósfera pesada como un cuchillo sin filo. «Soy Clara. Voy a abrir esas cortinas ahora mismo. Esto huele a cripta». No esperó permiso. Caminó directo hacia el amanecer aterrador, tomó las cortinas pesadas de terciopelo y las abrió de un tirón. La luz del sol inundó la habitación, cruda e implacable. Lorenzo dejó escapar un siseo seco, un sonido áspero que le salió del fondo del pecho, y cerró los ojos con fuerza. Detrás de ella, Clara escuchó a Mateo exhalar el aire que había estado conteniendo. Para el tercer día, Clara entendía por qué las otras enfermeras habían renunciado. Lorenzo Moretti no necesitaba lanzar golpes para hacer la guerra. Era un maestro del desgaste psicológico. Se negaba a abrir la boca para tomar la morfina líquida. Podía quedarse mirando un punto fijo en la pared durante horas, perfectamente inmóvil, hasta que el silencio se volvía tan denso que le zumbaban los oídos a Clara. Cuando le cambiaba la ropa de cama, Lorenzo observaba sus manos. No miraba su rostro. Miraba sus muñecas, su cuello, los puntos frágiles de su anatomía. Era una amenaza silenciosa, un recordatorio callado de que, si tuviera 20 años menos, podría partirla en dos. Los guardias eran peores. Siempre había dos en la habitación. Rondaban. Cada vez que Clara se movía rápido, cada vez que sacaba una jeringa o un cortapastillas, ellos se ponían tensos. «Lo está agitando», murmuró Leo, el guardia de la cicatriz, un jueves por la tarde. Clara intentaba tomarle la presión arterial a Lorenzo. El anciano tenía el brazo pegado al cuerpo, firme como piedra, la mandíbula apretada. «Le estoy tomando los signos vitales, Leo», dijo Clara, sin levantar la vista. Suspiró, dejando caer el manguito. «Señor Moretti, por favor relaje el brazo». Lorenzo la miró fijo. Sus ojos negros eran planos, ilegibles. No se movió ni un centímetro. «Nadie obliga al don», advirtió Leo, dando medio paso al frente. Clara estalló. Giró sobre sus talones, sus zapatillas chirriando contra el piso de madera. «Escúchame bien», dijo, apuntándolo con el dedo. «No me importa si es el don, el Papa o el presidente de Estados Unidos. Ahora mismo es un paciente de 80 años con insuficiencia cardíaca congestiva. Si no le controlo la presión, no sé si los betabloqueantes le están colapsando el sistema. Si su sistema colapsa, se muere en mi turno. Y si se muere en mi turno, pierdo mi licencia. No voy a perder mi licencia por el capricho de un viejo terco». Leo parpadeó, completamente descolocado por el veneno de una mujer de 1,60 m vestida con uniforme de enfermera. Un aplauso lento y bajo rompió la tensión. Mateo estaba de pie en la puerta, apoyado contra el marco. Llevaba una camisa blanca impecable, las mangas remangadas dejando ver la tinta oscura que le subía por los antebrazos. No sonreía, pero había un destello de diversión oscura en sus ojos. «Ya la escuchaste, Leo. Retrocede». Leo bajó la cabeza de inmediato y se retiró hacia el rincón. Mateo entró en la habitación, y su sola presencia cambió la gravedad del lugar. Se agachó junto a la silla de ruedas de su padre.
El contraste entre los dos hombres era brutal, el crepúsculo desvanecido del viejo régimen frente a la realidad afilada y cruda del nuevo. Papá, dijo Mateo suavemente. La crueldad había desaparecido de su voz, reemplazada por una devoción cansada. Déjala hacer su trabajo. Lorenzo miró a su hijo. Por una fracción de segundo, Clara creyó ver algo suavizarse en la mirada aterradora del anciano, pero enseguida la cortina de hierro volvió a caer. Lorenzo apartó la vista, clavándola en la ventana, y mantuvo el brazo rígidamente pegado al costado. Mateo suspiró, se puso de pie, se pasó una mano por la cara. Miró a Clara. Dale una hora, dijo. Lleva toda la mañana negándose a beber agua, advirtió Clara en voz baja, acercándose a Mateo para que los guardias no la oyeran. Se está deshidratando. Si no toma líquidos antes de las 3, le voy a poner una vía intravenosa y él va a pelear contra eso. Entonces hazlo, dijo Mateo, endureciendo la voz otra vez. Lo que sea necesario. Si le fuerzo la vía, se va a poner combativo. Sus hombres van a intervenir. Es un riesgo. Mateo se inclinó, invadiendo su espacio personal. Mis hombres van a hacer exactamente lo que yo les diga. Y te estoy diciendo que lo mantengas con vida. Si tienes que sujetarlo, lo sujetas. ¿Quedó claro? Clara no retrocedió. Clarísimo, contestó, con el corazón latiéndole desbocado contra las costillas, aunque su rostro seguía siendo una máscara de profesionalismo aburrido. Mateo sostuvo su mirada un segundo más de lo necesario antes de darse la vuelta y salir de la habitación. El reloj de la pared marcaba las 2. Clara fue a la pequeña cocineta anexa a la suite. Sirvió un vaso de agua fresca y lo llevó de vuelta. Se paró frente a la silla de ruedas de Lorenzo. Señor Moretti, dijo. Él no la miró. Beba. Silencio. Clara dejó el vaso sobre la bandeja de la silla. Acercó un banco y se sentó justo frente a él, en su línea de visión directa, obligándolo a reconocer su presencia. Sé lo que está haciendo, dijo en voz baja, sin el tono azucarado habitual de enfermera. Le hablaba de igual a igual. Usted cree que está recuperando el control. Su cuerpo lo está traicionando. Su imperio está en manos de su hijo. Y lo único que le queda por mandar es lo que entra en su boca. Los ojos de Lorenzo se dispararon hacia los de ella. La furia absoluta en ellos era cegadora. Leo se movió en el rincón, la mano yendo hacia la solapa de su chaqueta. Clara ignoró al guardia. Se inclinó aún más cerca del viejo jefe mafioso. Es una estrategia patética. Usted no está muriendo como un mártir. Está muriendo como un viejo terco y deshidratado. Y está obligando a su hijo a mirarlo. La respiración de Lorenzo se cortó. Su mano esquelética salió disparada, barriendo la bandeja. El vaso pesado voló por el aire y se estrelló contra el pecho de Clara. El agua helada empapó su fino uniforme de algodón, calándole el frío hasta los huesos. El vidrio se hizo añicos en el suelo, esparciendo fragmentos por todas partes. Oye, ladró Leo, avanzando de golpe. Clara levantó una mano, el agua goteándole de la barbilla. Alto, ordenó. Leo se congeló. Clara no se limpió la cara. No se estremeció. Solo se quedó mirando al anciano, que respiraba con dificultad, el pecho subiendo y bajando en jadeos irregulares. Lorenzo parecía triunfante. Por fin había conseguido una reacción. Por fin había roto la fachada estéril de la habitación. Clara se miró la camisa empapada y luego volvió a mirar a Lorenzo. Bien, dijo con voz plana. Lo haremos por las malas. El ambiente esa tarde era tóxico. El calor de afuera se había roto en una violenta tormenta de verano. La lluvia azotaba las ventanas reforzadas de la mansión. Adentro, Clara había preparado la vía intravenosa. Mateo había vuelto. Se quedó parado en un rincón lejano, observando en silencio. Había despedido a los guardias, sabiendo que su presencia solo iba a agitar más a su padre. Eran solo los 3. Señor Moretti, esto va a pinchar un poco, dijo Clara, con voz perfectamente calmada mientras desinfectaba con alcohol la piel delgada y magullada del antebrazo de Lorenzo. Lorenzo temblaba. No era miedo. Era rabia pura, sin diluir. Odiaba la vulnerabilidad. Odiaba las agujas. Sobre todo, la odiaba a ella. Odiaba que Clara no apartara la mirada cuando él la fulminaba con los ojos. Cuando Clara destapó la aguja, la mano izquierda de Lorenzo, la buena, salió disparada. Esta vez no golpeó el equipo. Le agarró la muñeca a Clara. Para ser un hombre de 80 años con el corazón fallando,
su agarre era aterrador. Sus dedos huesudos se le clavaron en la carne como tenazas de acero. La aguja en la otra mano de Clara quedó suspendida a centímetros de la vena. «Suéltala, papá», dijo Mateo, dando un paso al frente, la voz baja, una advertencia. Lorenzo lo ignoró. Sus ojos negros perforaban el rostro de Clara. Jadeaba, los labios tirados hacia atrás en una mueca que dejaba ver sus dientes amarillentos. Trataba de lastimarla. Le torcía la muñeca, intentando obligarla a soltar la aguja, intentando arrancarle un grito. Clara sintió el latigazo de dolor subiéndole por el brazo. El instinto de tirar hacia atrás, de gritar, de llamar a Mateo para que ayudara, le estalló en el pecho. Lo tragó. No intentó retirar el brazo. Eso era exactamente lo que Lorenzo esperaba. En cambio, se inclinó hacia él. Acercó su rostro al de él, tan cerca que podía oler la acidez de su aliento, el olor metálico de la vejez y la ira. Mateo apareció de golpe a su lado, la mano cerrándose sobre el hombro de su padre. «Suéltala. Ahora». Clara levantó la mano libre, haciéndole una señal a Mateo para que se detuviera. No apartó los ojos de Lorenzo. Miró más allá del monstruo que todos los demás veían. No vio al don. Vio el temblor en su mandíbula. Vio el pánico desesperado y ahogado de un hombre atrapado dentro de un cuerpo que lo estaba traicionando. Vio el dolor agonizante de la artritis en sus nudillos mientras la aferraba. Peleaba una guerra que ya había perdido contra un enemigo, el tiempo, al que no podía dispararle. Vio lo agotado que estaba. El silencio se estiró, tenso como la cuerda de un arco, roto solo por el golpeteo de la lluvia contra el vidrio y la respiración entrecortada de Lorenzo. Clara dejó de resistirse a su agarre. Relajó el brazo por completo, dejándolo caer como peso muerto. Lorenzo parpadeó, confundido por la falta repentina de resistencia. Clara lo miró a los ojos, profundamente, su expresión cambiando del desapego clínico a una empatía profunda y cansada. No sentía lástima por él. Lo entendía. Habló en voz baja, su voz atravesando el retumbar de los truenos. «Basta», dijo. No fue una orden. No fue un ruego. Fue un hecho. «Basta». Lorenzo se quedó paralizado. La palabra quedó suspendida en el aire. Era el idioma de su juventud, el idioma de su poder, pronunciado no con miedo sino con autoridad tranquila y absoluta por una mujer que no tenía nada a su nombre, excepto un bolso de lona. Clara puso su mano libre suavemente sobre el puño tembloroso que le aferraba la muñeca. «Basta, Lorenzo», susurró. «No tienes que pelear conmigo. La guerra terminó. Déjalo ir». Por un momento, no pasó nada. El mundo pareció dejar de girar. Mateo se quedó completamente inmóvil, observando el intercambio con expresión atónita. Entonces, lenta, milagrosamente, los dedos de Lorenzo empezaron a desenroscarse. El agarre se aflojó. Las tenazas de acero volvieron a convertirse en huesos frágiles y temblorosos. Su mano cayó de la muñeca de Clara, descansando sin fuerza en el apoyabrazos de la silla. El fuego en sus ojos negros parpadeó, se apagó, y fue reemplazado por un agotamiento repentino y abrumador. Apartó la vista de Clara, girando el rostro hacia la ventana empapada de lluvia. Sus hombros se hundieron. El aterrador don Emérito se desinfló, dejando atrás solo a un anciano cansado. Clara no se frotó la muñeca amoratada. Deslizó la aguja intravenosa en la vena con rapidez y eficiencia, la fijó con cinta y conectó la línea. Lorenzo no se estremeció. Ni siquiera miró. Clara dio un paso atrás, regulando el goteo. Mateo la miraba fijo. Sus ojos bajaron hasta las marcas rojas oscuras que empezaban a florecer en la muñeca pálida de Clara, y luego volvieron a su rostro. La miraba como si acabara de presenciar un milagro o de cometer un pecado grave. «No se rinde ante nadie desde hace 40 años», dijo Mateo, la voz apenas un murmullo. Clara guardó sus insumos de vuelta en el maletín, la mano temblándole apenas, ahora que la adrenalina se disipaba. «Todos se cansan, señor Moretti», dijo en voz baja. «Hasta los monstruos». Desde la silla junto a la ventana, un sonido cortó el aire de la habitación. Era un sonido áspero y quebrado, como dos piedras raspándose entre sí. Era una voz que no se había usado en más de 1000 días. «No un monstruo», susurró Lorenzo, con la espalda aún vuelta hacia ellos. «Un sobreviviente». Mateo retrocedió físicamente, el color drenándose de su rostro al escuchar hablar a su padre. Clara simplemente cerró la cremallera de su bolso. Miró la nuca del anciano. «Ya veremos»,
dijo. El silencio que siguió a las palabras de Lorenzo era completamente distinto al silencio que había reinado antes. Antes, la calma era un arma. Ahora era un vacío. Mateo estaba paralizado. El heredero del sindicato Moretti, un hombre que había orquestado la toma hostil de los puertos de la costa este sin pestañear, parecía como si acabara de recibir un rayo. Miraba fijo la nuca de su padre, la boca ligeramente entreabierta. Clara revisó una última vez el goteo de la vía. «Vuelvo mañana a las 8», dijo. Pasó junto a Mateo, sus zapatillas silenciosas sobre la alfombra persa. No esperó respuesta. No ofreció una sonrisa tranquilizadora. Simplemente tomó su bolso de lona, empujó las puertas pesadas de roble y salió al pasillo. El aire del corredor se sentía mucho más liviano. Exhaló un suspiro largo y tembloroso, apoyando la espalda contra la pared fría de yeso, solo por un segundo. La muñeca le palpitaba. Se subió la manga. 4 moretones rojo oscuro ya florecían contra su piel pálida. «Señorita Jenkins». La voz áspera venía justo detrás de ella. Clara no dio un salto, pero el estómago se le tensó. Se bajó la manga y se dio vuelta. Mateo la había seguido afuera. Cerró las puertas dobles firmemente detrás de él, dejando a su padre encerrado adentro. El pasillo estaba iluminado tenuemente por apliques de pared, arrojando sombras largas y afiladas sobre su rostro. Volvía a verse peligroso. El hijo vulnerable había desaparecido, reemplazado por el jefe. «¿Cómo lo hizo?», preguntó. «No hice nada, señor Moretti», dijo Clara, empezando a caminar hacia el vestíbulo principal. Quería salir de esa casa. Quería su departamento barato, su sofá feo y una copa de vino de caja. Mateo se puso a su ritmo. «No ha hablado desde el derrame. Los mejores neurólogos de Boston me dijeron que el bloqueo psicológico era permanente. Usted dice una palabra y él habla. Lo traté como a un ser humano», dijo Clara sin rodeos. «Y le dije que parara. Eso es todo». Habló en italiano. Dije basta. Es una palabra común. Crecí en un barrio de Providence donde la mitad de las abuelas la gritaban desde sus porches. No es magia. Mateo la tomó del brazo. No fue un agarre violento, pero sí lo bastante firme como para detenerla en seco. Clara miró su mano, y luego su rostro. «Suélteme», dijo. Su voz no vaciló. Mateo la soltó de inmediato, levantando las manos en gesto conciliador, pero sus ojos seguían intensos, analizándola con una concentración depredadora. «Usted entiende lo que acaba de pasar ahí adentro, ¿verdad? Rompió un sitio que duraba 3 años. Conseguí que un anciano aceptara una vía intravenosa. Es mi trabajo. Le voy a facturar a la agencia la hora extra». Clara se dio la vuelta y siguió caminando. Esta vez Mateo no la siguió, pero podía sentir sus ojos clavados en la espalda hasta llegar a la puerta principal. Cuando Clara llegó a su auto, la lluvia caía a cántaros. Tiró su bolso al asiento del pasajero, giró la llave y escuchó al motor tartamudear antes de finalmente arrancar. El camino de vuelta a su departamento fue un borrón de limpiaparabrisas moviéndose sin parar y faros cegadores. Su departamento estaba exactamente como lo había dejado, pequeño, con un leve olor a radiadores viejos, y felizmente vacío. Se quitó el uniforme mojado, se dio una ducha ardiente y se vendó la muñeca amoratada con una venda elástica. Se sentó en su sofá, a oscuras, mirando las luces de la ciudad desangrarse a través de la lluvia en su ventana. Había cruzado una línea ese día. En cuidados paliativos, el desapego era supervivencia. Uno no podía darse el lujo de sentir la desesperación de sus pacientes. Mucho menos podía darse el lujo de desafiarlos en una batalla de voluntades. Pero Lorenzo la había empujado, y ella había empujado de vuelta. Miró su teléfono sobre la mesa de café. Debería llamar a la agencia. Debería decirles que el ambiente era hostil, que el paciente era combativo, y pedir una reasignación. Era lo inteligente. Lo seguro. Tomó el teléfono. Abrió el marcador. Entonces pensó en la mirada de Lorenzo cuando dijo la palabra. Ese agotamiento aplastante, sofocante. Era un monstruo, sí, pero un monstruo atrapado en una jaula que se descomponía, completamente solo. Clara dejó el teléfono de vuelta sobre la mesa. Volvería mañana. A la mañana siguiente, la tormenta de verano se había convertido en un violento noreaster. El viento aullaba desde el Atlántico, azotando la lluvia horizontalmente contra el parabrisas del Civic de Clara. Para cuando llegó a la propiedad Moretti, el cielo tenía el color del hierro golpeado.
Las rejas pesadas estaban cerradas. Los guardias afuera estaban envueltos en gruesos impermeables, sosteniendo linternas potentes. La dejaron pasar con gestos tensos y apresurados. El ambiente dentro de la casa había cambiado. Estaba eléctrico. Hombres de traje oscuro se movían rápido por los corredores, hablando en voz baja y urgente. Clara sintió olor a ozono, a lana mojada, y el aroma inconfundible y agudo del aceite de armas. Encontró a Mateo en la cocina. Era un espacio industrial enorme de acero inoxidable y mármol negro, completamente fuera de lugar con la arquitectura clásica del resto de la casa. Mateo estaba apoyado contra la mesada, con una taza de espresso en la mano. Parecía no haber dormido. Su corbata estaba floja, el cuello desabrochado. Dos hombres estaban cerca de la puerta trasera. Uno revisaba el cargador de una pistola de aspecto pesado. Clara se detuvo en la puerta. Mateo levantó la vista, sus ojos se clavaron en los de ella, y por una fracción de segundo la tensión en sus hombros se aflojó. Luego dejó la taza. «Señorita Jenkins», dijo. «¿Hay algún problema, señor Moretti?», preguntó Clara, manteniendo la voz neutral. Mateo hizo un gesto hacia uno de los hombres. «Dominique, espera afuera». El hombre asintió y se deslizó por la puerta trasera hacia la lluvia. Mateo volvió a fijar su atención en Clara. «Tenemos una situación de seguridad. Nada de lo que usted deba preocuparse, pero la propiedad está en confinamiento total. Nadie entra. Nadie sale». Clara cruzó los brazos. «Tengo turno hasta las 4. Puede que se quede más tiempo. Tengo un gato al que alimentar». Mateo soltó una risa breve y seca. Un sonido áspero, poco practicado. «¿Un gato? Le estoy diciendo que hay una amenaza creíble contra el complejo de mi familia, ¿y a usted le preocupa un gato? El gato depende de mí. La amenaza contra su complejo es consecuencia de las decisiones de su carrera. No son lo mismo». Mateo la miró fijo. Se apartó de la mesada y caminó lento hacia ella. La cocina era enorme, pero mientras se la cortaba la distancia, el espacio se sintió cada vez más pequeño. Se detuvo a medio metro. De cerca, Clara pudo ver las líneas finas del cansancio alrededor de sus ojos, la sombra tenue de una barba en su mandíbula. «Usted no se asusta fácil, ¿verdad, Clara?», murmuró Mateo. Había usado su nombre de pila. «No fue un accidente». «Me asusto bastante», respondió Clara, sin dar un paso atrás. «Me aterra la bancarrota. Me aterra que me fallen los frenos en la autopista. Hombres de traje caro agitando armas, eso es solo un martes en Providence». Mateo estiró la mano. Clara se puso rígida, pero él no la tocó. La pasó por al lado, sacando una taza limpia del gabinete sobre su cabeza. Sirvió un espresso de la máquina y se lo ofreció. «Beba», dijo. «Parece que lo necesita». Clara dudó, y luego tomó la taza tibia de cerámica. El café era negro, amargo e increíblemente fuerte. Sabía a tierra cara, pero en el buen sentido. «¿Quién es la amenaza?», preguntó, soplando el borde. Mateo se apoyó contra la isla de la cocina. «Una facción rival de Nueva York. La familia Lucchesi. Escucharon un rumor de que mi padre estaba muerto y que yo lo ocultaba para mantener las alianzas. Están probando el perímetro para ver si las defensas resisten. Pero no está muerto. No, no lo está. Y ayer demostró que tampoco es un vegetal. Las noticias vuelan rápido. El hecho de que hablara cambia toda la dinámica. Entonces empeoré las cosas. Complicó las cosas», corrigió Mateo. «Pero también me dio ventaja. Un don que respira y habla es un elemento disuasorio. Un fantasma silencioso y desvaneciéndose es una invitación al baño de sangre». Miró su muñeca. El borde de la venda elástica apenas se asomaba bajo el puño de su uniforme. «¿Le duele?», preguntó en voz baja. «He tenido cosas peores con pacientes de Alzheimer que creían que les estaba robando la platería». Clara mintió. Le dolía muchísimo. Mateo no le creyó, pero no insistió. «Suba. Haga su trabajo. Si escucha sirenas o ruidos fuertes, aléjese de las ventanas. Cierre las puertas dobles con llave. ¿Entendido?». Clara terminó el espresso de un trago. Le quemó todo el camino hacia abajo. «Entendido». Se dio la vuelta y salió de la cocina. Arriba, la habitación de Lorenzo estaba exactamente como la había dejado. Las cortinas pesadas estaban cerradas contra la tormenta. El anciano estaba en su cama, con la mirada fija en el techo. La vía intravenosa seguía puesta en su brazo,
la piel alrededor amoratada de morado. Leo, el guardia de la cicatriz, caminaba nervioso cerca de la ventana. Se lo veía inquieto. Siéntate, Leo, dijo Clara, dejando su bolso. Estás gastando oxígeno. Leo la fulminó con la mirada, pero dejó de caminar y se apoyó contra la pared. Clara se acercó a la cama. Buenos días, señor Moretti, dijo. Lorenzo giró la cabeza lentamente. Los ojos negros seguían siendo aterradores, pero la rabia feroz del día anterior había desaparecido. En su lugar había una inteligencia fría y calculadora. La miraba, no como una molestia, sino como una variable. Enfermera, dijo con voz áspera. Sonaba más fuerte hoy, menos rasposa. Clara le tomó el pulso. Estable, aunque débil. Hoy tiene que comer algo. Al menos un caldo claro. Su estómago no va a tolerar sólidos después de tanto ayuno. Lorenzo no discutió. Solo observaba su rostro. Usted no tiene miedo. Ya lo establecimos ayer. Estupidez. Clara sonrió con tensión, ajustando la manta sobre su pecho. Probablemente. Pero paga el alquiler. Los ojos de Lorenzo se desviaron hacia la puerta, y luego hacia la ventana donde la lluvia golpeaba el vidrio. Están probando las rejas. Su hijo se lo mencionó. Mateo es fuerte, susurró Lorenzo, la voz un murmullo bajo, ahorrando energía. Pero es un martillo. Solo ve clavos. Las familias de Nueva York son agua. Encuentran las grietas. Clara dejó de ajustar la manta. Miró al viejo don. Durante 3 años había sido una piedra silenciosa. Ahora analizaba un asedio desde su lecho de muerte. ¿Por qué me está contando esto?, preguntó. Los ojos de Lorenzo volvieron a su rostro. Porque si entran a la casa, el martillo va a golpear la puerta principal, y el agua va a subir por la escalera trasera. Un miedo pesado y nauseabundo se enroscó en el estómago de Clara. Miró a Leo. El guardia no había escuchado el intercambio. Estaba demasiado ocupado mirando su teléfono, el ceño fruncido. Clara volvió a mirar a Lorenzo. El anciano cerró los ojos. Cierra la puerta, enfermera. Las luces titilaron, zumbaron con violencia, y se apagaron. Toda la propiedad quedó sumida en oscuridad absoluta. Afuera, la tormenta rugía, el viento gritando entre los árboles del jardín. Adentro, el silencio fue instantáneo y aterrador. ¿Mierda?, siseó Leo en la oscuridad. Clara escuchó el chasquido inconfundible y pesado de un cargador de armas siendo montado. El generador de emergencia debería encenderse. Pasaron 10 segundos. No pasó nada. La oscuridad seguía siendo absoluta. Leo, dijo Clara, la voz bajando a un susurro. Cierra las puertas dobles. Voy a revisar el pasillo. Cierra las puertas, espetó Clara. No esperó a que él reaccionara. Siguió a tientas por la habitación completamente a oscuras, las manos rozando el borde de la cómoda, chocando contra el sillón pesado. Llegó hasta las puertas dobles de roble justo cuando un golpe sordo y pesado resonó desde algún lugar profundo de la casa. No sonaba como un trueno. Sonaba como una puerta siendo derribada de sus bisagras. Clara agarró el pesado cerrojo de bronce y lo giró. La cerradura se cerró con un chasquido satisfactorio. Encontró el pestillo secundario y también lo aseguró. Aléjate de la puerta, ordenó Leo. Su linterna se encendió, el haz de luz cortando la oscuridad. La luz atrapó las motas de polvo bailando en el aire y la pistola negra y pesada aferrada en su mano. Clara retrocedió, moviéndose hacia la cama de Lorenzo. El anciano estaba despierto. Se había incorporado un poco, sus ojos reflejando el haz de la linterna de Leo. Se veía completamente calmado. Era la calma de un depredador en su hábitat natural. Otro sonido, más cerca esta vez. Gritos. El crac-crac agudo y entrecortado de disparos. Sonaba amortiguado, tragado por el tamaño de la casa, pero era inconfundible. El corazón de Clara golpeó contra sus costillas. El desapego clínico, la armadura profesional, todo se hizo pedazos. Ella era enfermera. Sabía cómo detener una hemorragia, cómo reiniciar un corazón. No sabía cómo esquivar balas. Al suelo. Le ladró Leo, moviéndose para colocarse entre la puerta y la cama. Clara cayó de rodillas junto a la cama de Lorenzo. Agachó la cabeza, las manos subiendo instintivamente para proteger su cuello. Pasos pesados retumbaron en el pasillo afuera. Alguien tomó el picaporte de bronce de las puertas dobles y tiró con fuerza.
Las puertas se sacudieron violentamente contra el cerrojo. «¡Cerrado!», gritó una voz desde el corredor. No era la voz de Mateo. Tampoco reconoció a ninguno de los guardias. «Vuélenla», ordenó una segunda voz. La mano de Lorenzo cayó de golpe desde la cama, sus dedos huesudos aferrando el hombro de Clara. Su agarre era firme. «Urgente». «El baño», siseó Lorenzo, la voz áspera. «Paredes reforzadas». «Ve». Clara levantó la vista. «¿Y usted?». «Me quieren a mí», dijo Lorenzo, sus ojos negros, planos y muertos. «A una enfermera no le importan». «Ve». Antes de que Clara pudiera moverse, una explosión ensordecedora sacudió el aire. Las pesadas puertas de roble volaron hacia adentro en una lluvia de astillas, bronce y humo. La onda expansiva golpeó a Clara en el pecho, sacándole el aire de los pulmones. La explosión lanzó a Leo hacia atrás. Cayó pesadamente al suelo, su arma deslizándose por la madera. El humo se coló en la habitación, espeso y ácido, con olor a pólvora quemada y madera calcinada. A través de la neblina, 3 hombres entraron a la habitación. Vestían equipo táctico oscuro, los rostros ocultos bajo pasamontañas. Se movían con precisión aterradora. Los haces de las linternas montadas en sus rifles cortaban el humo. Objetivo confirmado. En la cama, dijo uno de ellos. Clara estaba paralizada. El instinto de supervivencia le gritaba que corriera al baño, que se escondiera, que desapareciera, pero sus piernas no obedecían. Miró a Lorenzo. El anciano no se había estremecido con la explosión. Estaba sentado contra las almohadas, esperando el final con una dignidad terrible y sombría. El pistolero al frente levantó el rifle, el punto rojo del láser dibujándose sobre el pecho de Lorenzo. Clara no pensó. No hubo lógica, ni cálculo racional. Solo el instinto primitivo y desesperado de una cuidadora al ver a su paciente a punto de ser masacrado. Se lanzó hacia adelante, arrojándose sobre el pecho de Lorenzo justo cuando el dedo del pistolero apretó el gatillo. La habitación estalló en caos. El rifle disparó, el sonido ensordecedor en el espacio cerrado. La bala atravesó la cabecera pesada, a centímetros de la oreja de Clara, lloviéndolos con astillas de madera. De repente, una sombra se desprendió del humo en el pasillo. Mateo. Se movía más rápido de lo que los ojos de Clara podían seguir. No gritó. No dio órdenes. Simplemente ejecutó. Se colocó detrás del tercer pistolero, una pistola con silenciador en la mano. 2 disparos, apenas más fuertes que un aplauso. El pistolero cayó como una piedra. El primer atacante se dio vuelta, pero Mateo ya se movía. Agarró el cañón del rifle, redirigiéndolo hacia el techo justo cuando disparó una ráfaga automática, destrozando el yeso arriba. Con un movimiento brutal y fluido, Mateo le clavó la rodilla en el pecho, seguido de un disparo a quemarropa en el torso. El segundo pistolero giró su arma hacia Mateo. Un solo disparo resonó desde el suelo. Leo, sangrando de la frente, había recuperado su pistola. El segundo pistolero se llevó las manos al cuello, soltando el rifle y desplomándose hacia atrás, hacia el corredor. El tiroteo duró menos de 5 segundos. El silencio volvió a golpear la habitación, roto solo por el sonido de la lluvia, el zumbido en los oídos de Clara, y la respiración húmeda y gorgoteante de los hombres agonizando en el suelo. Clara temblaba con violencia. Seguía tendida sobre Lorenzo, las manos enredadas en la manta gruesa de cachemira. No podía respirar. El olor a sangre, crudo, caliente y metálico, se mezclaba con la pólvora en el aire, creando un perfume nauseabundo. Clara. La voz de Mateo era tensa, forzada. Estaba de pie a los pies de la cama. Su traje a medida estaba cubierto de polvo blanco de yeso y salpicaduras oscuras de sangre. La pistola en su mano todavía humeaba levemente. Sus ojos estaban muy abiertos, en pánico, recorriendo el cuerpo de Clara en busca de heridas. «Clara, ¿te dieron?». Ella intentó hablar, pero tenía la garganta completamente seca. Se apartó lentamente de encima de Lorenzo. Se miró el uniforme. Había polvo, pero no sangre. Negó con la cabeza. Mateo dejó escapar una larga exhalación entrecortada. Soltó el arma sobre el colchón y la tomó de los brazos, apartándola con suavidad de la cama. La atrajo hacia él, sus manos apretando sus hombros con fuerza suficiente como para dejar marca. «Mujer estúpida, estúpida», dijo, con la voz vibrando de adrenalina y un alivio repentino y abrumador. «¿En qué estabas pensando?». Clara levantó la vista hacia él.
Vio la violencia absoluta que él acababa de cometer, los cuerpos en el suelo, la sangre en sus manos. Debería haberle tenido terror. En cambio, sintió que un ancla caía en medio de la tormenta. No estaba pensando, susurró Clara. Detrás de ellos, Lorenzo dejó escapar una risa lenta y seca. Un sonido terrible, sin ningún rastro de humor. Mateo soltó a Clara y giró para mirar a su padre. Lorenzo miraba los cuerpos en el suelo, y luego a su hijo. Los ojos del viejo don estaban vivos, ardiendo con un fuego oscuro y triunfante. Mandaron agua, dijo Lorenzo con voz áspera, una sonrisa sombría tirando de las comisuras de su boca. Pero se olvidaron. Esta casa está construida sobre roca. Desplazó la mirada hacia Clara, que se apoyaba en el brazo de Mateo para mantenerse en pie. La sonrisa del don se desvaneció en una mirada de respeto profundo y calculador. Y la enfermera, agregó suavemente Lorenzo, está loca. El zumbido en los oídos de Clara se fue apagando poco a poco, reemplazado por el redoble pesado y rítmico de la lluvia contra las puertas de roble destrozadas. No gritó. No se desmayó. Su cerebro, entrenado por años de guardias en salas de emergencia y crisis nocturnas de hospicio, empujó el pánico con violencia hacia una caja bien cerrada en el fondo de su mente. El pánico era un lujo para quienes no estaban parados en un charco de sangre fresca. Se apartó de Mateo y miró a Leo. El guardia corpulento estaba sentado contra la pared, sosteniéndose la frente. Un corte feo sobre la ceja sangraba profusamente, el carmesí corriendo por su mejilla marcada y empapando su cuello. Déjame ver, dijo Clara. Su voz sonaba delgada, como si perteneciera a otra persona. Se arrodilló junto a él. Sacó una gasa estéril de su maletín médico volcado, presionándola con fuerza contra la frente de Leo. Leo hizo una mueca, su mano subiendo instintivamente para agarrar la muñeca de Clara, pero se contuvo. Es superficial, murmuró Clara, sus dedos revisando con destreza los bordes de la laceración. Las heridas de cuero cabelludo sangran muchísimo. Mantén la presión. Le puso la mano de él sobre la herida y se puso de pie. La habitación de repente estaba llena de gente. 5 hombres más habían aparecido desde las sombras de la propiedad. No parecían guardias. Parecían mecánicos. Vestían jeans oscuros y botas pesadas. No hacían preguntas. No miraban a Clara. Simplemente empezaron a mover los cuerpos. Fue la eficiencia lo que finalmente le revolvió el estómago a Clara. Arrastraron a los muertos hacia el pasillo como si fueran bolsas de cemento mojado. Un hombre pateó los casquillos dispersos hasta juntarlos en un montón con la punta de la bota. Otro sacó una lona plástica pesada de un bolso. El asesinato, comprendió Clara con un horror frío y creciente, era para ellos simplemente un problema logístico. Un derrame en el pasillo 4. Se dio vuelta, tragándose la bilis que le subía por la garganta, y miró a Lorenzo. El viejo don seguía sentado en la cama. No se había movido. La vía intravenosa seguía perfectamente intacta en su brazo. Observaba el operativo de limpieza con una expresión de leve disgusto, como si estuvieran ensuciándole la alfombra con barro. Mateo estaba de pie junto a la cama. Había enfundado su arma. Miraba fijo a Clara. Dominique, dijo Mateo, su voz cortando el murmullo tranquilo de los hombres. El hombre que había estado en la cocina apareció en el marco destrozado de la puerta. Jefe. Baja a mi padre. La suite blindada. Muevan su equipo médico. 4 hombres en la puerta. Nadie se acerca a menos de 15 metros sin mi autorización verbal explícita. Si una mosca se acerca demasiado, la matan. Sí, jefe. Mateo finalmente apartó la vista de Clara y se agachó hacia su padre. Papá, tenemos que moverte. Lorenzo miró a su hijo. El silencio entre ellos ya no era un arma. Era un entendimiento. Los lucecí, dijo el anciano con voz áspera, como hojas secas sobre el asfalto. Fallaron, dijo Mateo, la mandíbula tan apretada que parecía tallada en granito. Yo me encargo. Deja que los hombres te muevan. Lorenzo no discutió. Dejó que Dominique y otro hombre lo levantaran de la cama hacia una silla de traslado. Mientras lo llevaban en silla de ruedas pasando junto a Clara, el anciano levantó su mano buena. La silla se detuvo. Lorenzo levantó la vista hacia ella. El negro sin fondo y aterrador de sus ojos estaba completamente concentrado en el rostro de Clara. No le dio las gracias. Los hombres como Lorenzo Moretti no agradecían a nadie. Extendió la mano y le dio 2 golpecitos con el dedo índice frío y huesudo sobre los nudillos. 2 toques precisos,
un reconocimiento silencioso, casi una consagración. Luego dejó caer la mano. Vayan, les dijo a los guardias. Clara se quedó parada en medio de la habitación destrozada, el olor a pólvora quemándole las fosas nasales. Se miró las manos. Le temblaban ahora. La adrenalina se retiraba de su cuerpo, dejando atrás un vacío frío y hueco. Sentía las rodillas como si fueran de agua. Mateo cruzó la habitación. No dudó. Agarró su bolso de lona con una mano y le rodeó el bíceps con la otra. Su agarre era completamente distinto al de su padre. Era cálido, firme, ferozmente protector. Camina, ordenó en voz baja. Necesito lavarme las manos, susurró Clara, mirando una pequeña mancha de la sangre de Leo en su pulgar. Aquí no. Camina conmigo, Clara. La guió fuera de la habitación, pasando las puertas destrozadas y bajando por un corredor largo y tenuemente iluminado que ella nunca había visto. Se saltaron la escalera principal y tomaron una escalera angosta de servicio hacia las entrañas de la casa. Cuanto más bajaban, más silenciosa se volvía la tormenta afuera, hasta quedar reducida a una vibración leve en las paredes de concreto. Mateo empujó una puerta pesada de acero y la condujo a una habitación que parecía una suite de hotel de lujo dejada caer dentro de un búnker subterráneo. Había una cama king size, un sofá de cuero, una cocineta pequeña. No había ventanas. Él le soltó el brazo, caminó hasta el bar en un rincón, y sirvió 2 dedos de líquido ámbar en un vaso pesado de cristal. Volvió y le puso el vaso en la mano. Bébelo, dijo. Clara miró el vaso. No tomo whisky. No es por el sabor. Es para el shock. Bébelo, Clara. Ella se llevó el vaso a los labios y tomó un sorbo. Le quemó como fuego, arrancándole el sabor metálico de la adrenalina de la lengua. Tosió, cerrando los ojos con fuerza. Cuando los abrió, Mateo estaba parado a centímetros de distancia, observándola con una intensidad que le erizaba la piel. Te lanzaste frente a un rifle cargado, dijo. Su voz era peligrosamente suave. Clara tomó otro sorbo de whisky. Fue más fácil la segunda vez. Reflejo. Era mi paciente. Uno no deja que le disparen a sus pacientes. Mateo soltó una risa dura, incrédula. Se pasó una mano por el cabello oscuro, arruinando su peinado impecable. ¿Reflejo? ¿Crees que es un reflejo recibir una bala por el antiguo jefe de la Cosa Nostra? Los hombres que entraron por esa puerta son asesinos entrenados, Clara. No habrían dudado en meterte una bala en la columna. Fallaron. Los ojos de Mateo se oscurecieron. La distancia entre ellos se desvaneció cuando él avanzó hacia su espacio. Estiró los pulgares, cepillando suavemente el polvo de yeso de sus pómulos. Sus manos eran grandes, callosas y sorprendentemente delicadas. No lo vuelvas a hacer, susurró, el rostro a centímetros del de ella. ¿Entiendes? No lo proteges a él. No proteges a mis hombres. Los dejas morir. Tu vida no es un escudo para esta familia. Clara levantó la vista hacia sus ojos. Había un borde crudo y desesperado en el que mantenía oculto ante sus hombres. Estaba aterrado. No de la familia Lucchesi, sino de lo que casi le había pasado a ella. Me voy a casa, dijo Clara. Su voz sonaba firme, aunque el corazón le martilleaba contra las costillas. Las manos de Mateo cayeron de su rostro. Su expresión se cerró, el jefe mafioso volviendo a encajar en su lugar. No, no te vas. Mi turno terminó. Estabilicé a su guardia. Su padre está a salvo. Me voy. Sales de este complejo y estás muerta en 24 horas, declaró Mateo, frío. Se dio la vuelta, caminando hacia el sofá de cuero y sentándose pesadamente. Los Lucchesi tenían cámaras corporales en sus chalecos tácticos. Es procedimiento estándar para un golpe, así pueden probar que el objetivo fue eliminado. Estaban transmitiendo la señal en vivo a sus jefes. Clara se quedó helada, el whisky de repente convirtiéndose en plomo en su estómago. ¿Vieron tu rostro, Clara?, continuó Mateo, su voz áspera resonando en el cuarto de concreto. Vieron a una enfermera civil lanzarse sobre Lorenzo Moretti. Para mañana por la mañana, todos los mafiosos de Brooklyn a Queens sabrán quién eres. Sabrán que lo salvaste. Eso te convierte en cómplice. Te convierte en objetivo. Soy enfermera, Mateo, dijo Clara, la voz elevándose en pánico. Soy una enfermera de cuidados paliativos de $28 la hora. Tengo préstamos estudiantiles. Tengo un Honda con la transmisión rota. No formo parte de tu guerra de mafias. Ahora sí.
Perteneces a esta casa ahora. Es la única forma en que puedo mantenerte con vida. Clara lo miró fijo. La pura audacia de esa frase quedó suspendida en el aire, pesada, sofocante. Yo no le pertenezco a nadie, dijo. Puso el vaso de cristal sobre una mesa lateral con un golpe seco. No soy un mueble que puedas encerrar en un sótano. Tengo una vida. Tengo un contrato de alquiler. Tu contrato de alquiler no importa si te meten una bala en la nuca abriendo la puerta de tu casa, replicó Mateo, la voz subiendo para igualar la de ella. Se puso de pie, caminando de un lado a otro de la habitación como una pantera enjaulada. ¿Crees que les importan tus préstamos estudiantiles? La familia Lucesi tortura a los mecánicos rivales solo por arreglarles el auto a otros. ¿Qué crees que le harán a la mujer que personalmente frustró su intento de asesinato contra el don? Clara cruzó los brazos con fuerza sobre el pecho, clavándose las uñas en la tela del uniforme. La armadura cínica que usaba para sobrevivir sus turnos se estaba resquebrajando por completo. Esto no era un paciente difícil o un médico arrogante. Esto era violencia organizada, absoluta. ¿Y entonces qué? Exigió. ¿Ahora vivo aquí? ¿Me convierto en prisionera permanente del sindicato Moretti porque hice mi trabajo? Mateo dejó de caminar. La miró, la frustración desapareciendo de su postura, reemplazada por un agotamiento pesado, moledor. Se frotó el puente de la nariz, de repente pareciéndose exactamente al hijo cansado que había conocido 3 días atrás. No eres una prisionera, Clara. Estás bajo mi protección. Es lo mismo, con mejor Catherine. Una sonrisa pequeña y sombría apareció fugazmente en los labios de Mateo. Tienes un sentido terrible de la autoconservación. Y un sentido terrible de los límites. Clara respiró hondo, forzando su ritmo cardíaco hacia abajo. El pánico no la iba a sacar de esto. La lógica sí, o al menos la negociación. Si me quedo aquí, pierdo mi trabajo en la agencia. Me desalojan. Pierdo todo lo que construí. Compraré la agencia. Compraré tu edificio. Clara soltó una risa aguda, genuina. Claro que sí. Porque el dinero lo arregla todo. Excepto el silencio de tu padre. Eso lo arreglé yo. Las palabras dieron en el blanco. Mateo se estremeció, una tensión microscópica en la mandíbula. Sabía que ella tenía razón. Con todo su dinero, con todas sus armas, no había podido hacer lo único que ella había logrado con una sola palabra. Mire, dijo Clara, suavizando el tono apenas un poco. Entiendo la amenaza. No soy tonta. Sé de lo que esta gente es capaz. Pero no puedo simplemente desaparecer de la faz de la tierra. La gente va a hacer preguntas. Nadie va a hacer preguntas, dijo Mateo en voz baja. Le informarán a tu agencia que aceptaste un contrato privado, exclusivo y a largo plazo. Tu alquiler estará pagado por adelantado los próximos 2 años. Tu auto será trasladado a un garaje seguro. Clara lo miró fijo, dándose cuenta de que él ya había orquestado la logística de su desaparición mientras los cuerpos arriba todavía estaban tibios. Planeaste esto antes del tiroteo. Mateo no apartó la mirada. Lo planeé en el momento en que mi padre te habló. Supe entonces que eras una variable que no podía darme el lujo de perder. Un escalofrío frío recorrió a Clara. Él no solo la había salvado arriba. Había cobrado una deuda. Tengo un gato, dijo de repente. Era una cosa ridícula de decir, completamente absurda dado el contexto, pero era el único hilo que le quedaba a su vida real. Un gato atigrado. Necesita una dieta especial por los riñones. Come a las 6. Mateo la miró fijo durante 3 largos segundos. Luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó un teléfono negro y elegante, y marcó un número. Dominique, dijo al auricular. Lleva un equipo al departamento de la enfermera. La dirección está en el archivo. Recuperen al gato. Sí, el gato. Busquen en las alacenas comida especial para riñones. Traigan la comida, la caja de arena y al animal. Si araña, sangras en silencio. No traumaticen al gato. Colgó y se guardó el teléfono en el bolsillo. Miró a Clara, completamente serio. Tu gato va a estar aquí en 1 hora. Clara se dejó caer lentamente en el sillón frente al sofá. Se frotó las sienes, sintiendo un dolor de cabeza enorme formándose detrás de los ojos. Está completamente loco. Soy pragmático, corrigió Mateo. Caminó hasta el bar y se sirvió una copa. No la diluyó. Se tragó el whisky de un solo golpe. Te quedarás en esta suite esta noche.
Mañana te trasladaremos a un ala de huéspedes asegurada en el tercer piso. Seguirás atendiendo a mi padre. Tendrás todo lo que necesites, pero no te acercarás a ninguna puerta que dé al exterior, y no usarás un teléfono celular. Clara miró los moretones formándose en su muñeca, los que Lorenzo le había dejado. Estaba cambiando a un tirano por otro, pero la familia Lucchesi no le iba a ofrecer un ala de huéspedes. La iban a meter en el baúl de un auto. Bien, dijo Clara. La palabra le supo a derrota. Me quedo, con 3 condiciones. Mateo levantó una ceja. No estás en posición de negociar, Clara. Mírame, replicó ella, la providenciana cínica saliendo a flote de nuevo. Condición 1, no soy sirvienta. No soy tu empleada doméstica. Soy la enfermera de cuidados paliativos de tu padre. Manejo su expediente, sus medicamentos y su dieta. Cuando estoy fuera de servicio, me dejan tranquila. Hecho. Condición 2, quiero una línea segura para llamar a mi casero. Necesito explicarle mi ausencia personalmente, para que no me tire mis cosas a la basura. Mateo dudó, y luego asintió. Conseguiré un teléfono desechable encriptado. 2 minutos, máximo. Condición 3. Clara se puso de pie. Caminó hacia él. Tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos, pero no dejó que la diferencia de altura la intimidara. No me tocas sin permiso. No me das órdenes como a uno de tus soldados. Estoy aquí porque elijo sobrevivir, no porque te pertenezca. Mateo la miró desde arriba. El aire entre ellos, de repente, se sintió increíblemente denso. El olor de su colonia, cedro y algo oscuro y especiado, se mezclaba con el rastro persistente de pólvora en su traje. Él no dio un paso atrás. Dejó que su mirada bajara hasta la boca de ella por una fracción de segundo antes de volver a encontrar sus ojos. Yo no te ordené que te lanzaras sobre una granada, Clara, dijo, la voz bajando una octava. Eso lo hiciste sola. Entraste a mi mundo. No actúes como si te hubiera arrastrado pateando y gritando. Tenía razón, y ella lo odió por eso. El gato necesita la bolsa verde de comida, murmuró Clara, alejándose un paso de él. No la azul. Le mandaré un mensaje a Dominique, dijo Mateo, una leve sonrisa rompiendo finalmente la tensión de su rostro. Caminó hacia la puerta. Cierra esto con llave detrás de mí. Trata de dormir. Abrió la puerta pesada de acero y salió. Antes de cerrarla, se volvió a mirarla. La sonrisa había desaparecido, reemplazada por esa intensidad pesada y peligrosa. Y Clara. Yo no guardo prisioneros, dijo Mateo suavemente. Pero protejo lo que es mío. La puerta se cerró con un clic. El cerrojo se activó desde afuera. 3 días después, la propiedad se había transformado de mansión en fortaleza. Las patrullas del perímetro se habían triplicado. Las puertas dobles destrozadas de arriba habían sido reemplazadas por acero reforzado envuelto en madera. Lorenzo estaba recluido en la bóveda médica subterránea, completamente indiferente a su nuevo ambiente sin ventanas. De hecho, parecía energizado por la guerra que se aproximaba. Tomaba su medicación sin pelear con Clara, y se había comido media taza de sopa minestrone. Clara había sido trasladada al tercer piso. Su habitación era más grande que todo su departamento junto, con una cama enorme de 4 postes, un baño de mármol en suite, y un balcón con vista al Atlántico. Las puertas del balcón, sin embargo, estaban permanentemente cerradas con llave desde afuera. Era un pájaro en una jaula muy costosa. Eran las 2 de la madrugada de un martes. Clara estaba despierta. Llevaba puesto un pijama de seda demasiado grande que Mateo le había conseguido. Era absurdamente lujoso y completamente impráctico. Caminó descalza fuera de su habitación y bajó por el pasillo silencioso, alfombrado. Los guardias ya la conocían. Asentían respetuosamente al verla pasar. No la detenían. Los 2 golpecitos de Lorenzo en sus nudillos se habían convertido en leyenda de la casa. Los hombres la veían con una mezcla extraña de reverencia y confusión. Era la mujer que le había dicho al don que se callara, y la mujer que había recibido una bala por él. Bajó hasta la cocina industrial en la planta baja. La casa dormía, pero las luces de la cocina estaban encendidas, tenues. Mateo estaba sentado en la enorme isla de mármol. Tenía la laptop abierta, rodeada de planos arquitectónicos y media docena de teléfonos descartables. Llevaba una simple camiseta negra y pantalones de chándal grises. Era la versión más casual que Clara había visto de él, y de alguna manera eso lo hacía verse más peligroso.
Sin los trajes a medida, el músculo crudo y enroscado de su cuerpo era evidente. No levantó la vista cuando ella entró. Deberías estar durmiendo. Mi ritmo circadiano está destruido, dijo Clara, caminando hacia la máquina de espresso comercial. Y tu pijama de seda es demasiado resbaladizo. Me caí de la cama 2 veces. Mateo soltó una risa breve, genuina, un sonido que le recorrió a Clara un escalofrío extraño por la espalda. Le diré a Dominique que consiga algodón mañana. Clara se puso a preparar la máquina, apisonando el café molido y sacando un siete espresso. La rutina mecánica familiar la anclaba. Cuando el café estuvo listo, sirvió 2 tazas y deslizó una por la isla de mármol hacia él. Gracias, murmuró él, tomándola. Finalmente la miró. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Las sombras bajo ellos eran más oscuras que hacía una semana. Parecía un hombre cargando el peso de un puente a punto de derrumbarse. Clara se sentó en un taburete frente a él. ¿Qué tan mal está la cosa? La guerra. Mateo tomó un sorbo de café. Está escalando. Los Lucesi están tratando de golpear nuestras líneas de suministro en los muelles. Tuve que pedir favores a la organización de Chicago para estabilizar los puertos. Es caro y es un desastre. ¿Van a atacar la casa otra vez? No, Mateo cerró la laptop. Perdieron a 3 de sus mejores sicarios, y ya saben que estamos completamente fortificados. Van a esperar. Van a intentar dejarnos sin recursos, o van a ir por objetivos más fáciles. Él la miró directamente. No tuvo que explicarle que era un objetivo fácil. Hablé con mi casero hoy, dijo Clara, cambiando de tema antes de que la ansiedad pudiera ahogarla. Con el teléfono descartable. Me dijo que el alquiler estaba pagado hasta 2028, desde una corporación fantasma llamada Oceanic Imports. Sonaba aterrado de mí. Bien. El miedo garantiza el cumplimiento. También hace que la gente llame al FBI, Mateo. Fue la primera vez que ella usaba su nombre de pila sin el formal señor Moretti. El aire en la cocina cambió, el espacio enorme, de repente, se sintió muy íntimo. Mateo se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre la mesada de mármol. El FBI ya sabe quién soy, Clara. Saben de Oceanic Imports. Pero no se mueven a menos que haya sangre en la calle. Ahora mismo, la sangre está contenida. Estiró la mano por sobre la isla. El instinto de Clara fue retirarse, mantener el límite profesional que había impuesto estrictamente desde que comenzó el confinamiento. Pero no lo hizo. Se quedó completamente quieta mientras la mano grande de Mateo envolvía suavemente su muñeca. No agarró la muñeca amoratada que su padre había lastimado. Tomó la muñeca derecha, el pulgar descansando sobre su punto de pulso. Su piel estaba tibia. Trazó la línea azul y tenue de su vena. Su toque era increíblemente delicado, un contraste marcado con la violencia que ella sabía que esas manos eran capaces de ejercer. Tu corazón está corriendo, observó en voz baja. Acabo de tomar un doble shot de espresso, mintió Clara. Su voz apenas fue un susurro. Los ojos oscuros de Mateo se clavaron en los de ella. El cansancio de su rostro se desvaneció, reemplazado por una concentración intensa, hirviendo a fuego lento. Ya no miraba a una enfermera. Miraba a una mujer que había alterado fundamentalmente la gravedad de su mundo en menos de una semana. «Te estás adaptando», dijo. La mayoría de la gente estaría catatónica a estas alturas. Tú te quejas de pijamas de seda y negocias con tu casero. Te dije que soy una sobreviviente. Lo eres. El pulgar de Mateo trazó un círculo lento y deliberado sobre su pulso. Mi padre lo reconoció. Por eso te respeta. Solo respeta lo que se niega a romperse. Clara tragó con dificultad. La cercanía, el silencio de la casa, la pura atracción magnética del hombre sentado frente a ella. Era embriagador. Era peligroso. Era exactamente el cliché que ella se había burlado en las novelas románticas, excepto que la sangre en sus manos no era ficticia, y las armas en la puerta estaban cargadas. ¿Y qué respetas tú, Mateo?, preguntó, la voz firme a pesar del martilleo de su corazón. Mateo no respondió de inmediato. Dejó que sus dedos se deslizaran por la muñeca de ella, la palma cubriendo brevemente su mano antes de retirarse lentamente. La pérdida del contacto dejó un rastro frío sobre su piel. Se puso de pie, tomando su taza de café. La miró desde arriba, los filos afilados del jefe mafioso volviendo a encajar en su lugar, pero el calor crudo en sus ojos permaneció. Respeto la lealtad, dijo Mateo en voz baja.
Respeto el coraje. Tomó un sorbo lento del café oscuro, sin romper el contacto visual. Y protejo lo que respeto, a cualquier costo. Se dio la vuelta y caminó hacia el arco que llevaba fuera de la cocina. Se detuvo, mirando por encima del hombro. Ve a dormir, Clara. La guerra no te necesita despierta. Clara lo observó desaparecer entre las sombras del pasillo. Se quedó sentada en la cocina enorme y vacía, el silencio de la propiedad fortificada apretándose a su alrededor. Miró su muñeca, donde había estado el pulgar de Mateo. Estaba encerrada en un búnker con un jefe de la mafia, completamente aislada del mundo, y en la mira de un sindicato rival. Tomó un sorbo de su café. Estaba helado. Bueno, murmuró Clara a la habitación vacía, al menos el alquiler está pagado. Y ahí es donde dejamos a Clara y a Mateo, encerrados en una mansión fortificada, rodeados de enemigos despiadados, con una chispa peligrosa entre ellos que podría terminar quemando hasta las cenizas el imperio Moretti. ¿Sobrevivirá Clara a esta guerra de mafias que no deja de escalar? ¿O simplemente cambió una vida tranquila por una jaula dorada y mortal? ¿Cuál creen que será el próximo movimiento brutal de Mateo contra la familia Lucchesi? Dejen sus predicciones en los comentarios. Si les encantó esta historia de romance mafioso con los pies en la tierra, denle like, compartan este vídeo, y suscríbanse al canal para no perderse el próximo capítulo.